Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arturo Perales y en esta hora quiero compartirte una palabra que va a ser una palabra que va a traer libertad a tu vida. Este programa le hemos llamado Tu Libertad. ¿Y cuál es tu libertad? Pues tu libertad se encuentra encerrada en la palabra de Dios. Y quiero compartir contigo pasajes de la palabra que van a ayudarte a que tú encuentres libertad en Cristo Jesús. El tema que vamos a tratar hoy se llama la integridad de la palabra de Dios. Y vamos a estar compartiendo durante estos días, durante estos programas, vamos a estar compartiendo acerca de qué es lo que la palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras nos enseñan a nosotros acerca de la fidelidad de Dios para cumplir todo lo que está aquí escrito. Entonces quiero que vayas conmigo a Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 16. Vamos a leer de los versículos 12 al 10. Y voy a avanzar un poquito más allá del versículo 10, pero quiero que leas conmigo, porque quiero que veas el contexto de lo que voy a compartirte. Y allí en Juan, capítulo 16, versículo 7, dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. A veces leemos estas palabras y vemos la obra del Espíritu Santo y no percibimos o no profundizamos al entender qué es lo que el Espíritu Santo usa para poder hacer estas tres cosas que leemos aquí. Dice que Él va a enviar otro consolador. Consolador significa alguien que viene a tu lado para ayudarte. ¿Y qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Bueno, principalmente tres cosas viene a hacer. Dice que Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, ¿cómo hace estas tres cosas el Espíritu Santo? Él lo hace a través de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que tú escuchas lo que causa que tú puedas ser convencido de estas tres cosas en tu vida. Antes de que nosotros conociéramos al Señor Jesucristo, vivíamos una vida en pecado. Se dice muchas veces que somos pecadores salvos por la gracia, pero la verdad es que éramos pecadores y hemos venido a ser salvos por la gracia de Dios y ahora hemos sido hechos la justicia de Dios en Él. Pero en algún momento en tu vida, tú vienes a escuchar el Evangelio, las buenas noticias. Si tú no has escuchado las buenas noticias, son estas: Jesucristo vino para salvarnos de nuestros pecados. Por lo tanto, cuando nosotros escuchamos por primera vez que Jesús viene y muere en la cruz y que Él derrama su sangre y que Él resucita por nosotros, esta historia para nosotros muchas veces solamente es información en la mente que aprendimos de niño. A lo mejor tú lo aprendiste en la iglesia, a lo mejor tú ibas a una escuela dominical o ibas a un catecismo y tú escuchabas estas palabras, pero para ti solamente es historia, solamente es información. Pero las buenas noticias es que esta historia es real. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús fue hecho nuestro sacrificio y Él muere en la cruz para perdonar y lavar nuestros pecados. Si tú has pecado, simplemente vienes a Él y Él trae ese perdón de pecados a tu vida. ¿Y cómo lo hace? Bueno, el Espíritu Santo trae una convicción interna a toda persona que no le conoce cuando escucha por primera vez la buena noticia. Y la buena noticia es: tus pecados te son perdonados. Así es, Jesucristo llevó en la cruz todos nuestros pecados, todos los pecados ya los llevó Él. Llevó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y el mundo, para poder ser salvo, necesita recibir ese perdón a través de la fe en Jesús. ¿Y qué es lo que hace Jesús cuando escuchamos esa verdad? El Espíritu Santo dentro de nosotros, dice aquí que Él nos empieza a convencer de pecado. Él empieza a poner en nosotros un deseo de venir a Jesús y alejarnos de eso. Cuando nosotros escuchamos por primera vez la palabra de Dios, sabes que hay perdón de pecados en Cristo Jesús dentro de ti. Empiezas a sentir y empiezas a decir: yo he hecho mal, he fallado, por lo tanto tengo que cambiar. ¿Y qué es lo que te puede cambiar? ¿Qué es lo que puede transformar tu vida?
precisamente el Evangelio. ¿Y dónde está el Evangelio? En la palabra de Dios. Y estamos hablando de este tema, la integridad de la palabra de Dios, porque si tú pones por obra lo que la palabra de Dios dice, tú vas a recibir un resultado en tu vida. Si la palabra de Dios te ofrece a ti perdón, lo único que tienes tú que hacer es lo que la palabra de Dios dice al respecto de esto. En este caso, la palabra aquí dice que el Espíritu Santo viene y nos convence de pecado. ¿Y qué tenemos que hacer con ese pecado? Simplemente arrepentirnos. ¿Y qué es arrepentimiento? Es cambia tu manera de pensar. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia. Metanoia significa un cambio en tu manera de pensar. Por lo tanto, la palabra de Dios dentro de ti empieza a hacer una obra, el Espíritu Santo empieza a hacer una obra a través de esa palabra y te convence. No solamente nos convence de pecado, después de que tú has recibido a Jesús, porque tenemos que recibir y aceptar a Jesús como Señor para recibir perdón de pecados. Pero una vez que tú has recibido a Jesús, entonces el Espíritu Santo te empieza ahora a convencer de que tú eres alguien nuevo. Tú eres una nueva criatura. Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra que a Él nos convence de justicia. ¿Dónde aprendemos estas cosas? Aquí. En este libro maravilloso llamado la Biblia, lo conocemos como Santa Biblia. En muchos hogares este libro está en un librero. Muchas veces entras a una casa y ves este libro en un altar o en un podium abierto y es un adorno muy bonito el libro. Sin embargo, si las palabras de este libro no vienen a tu corazón, si tú no te sientas a leerlo, si tú no te sientas a estudiarlo o a escucharlo, porque quizás algunas personas, me he topado con personas que me dicen yo no puedo leer, tengo un problema de la vista, no puedo, se me hace difícil poder leer porque no me gusta leer. Quizás te quieras sentar y descargar una aplicación de la Biblia en tu celular o conseguir alguna grabación en un CD para poder escuchar esa palabra y comenzar a aprender que nosotros, si bien antes vivíamos en pecado, ahora hemos sido hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios hace eso. La palabra te empieza a convencer. El Espíritu Santo dentro de ti, esa palabra comienza a convencerte que tú ahora eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Escuchaba el testimonio de un hermano que había estado batallando mucho tiempo con pecado en su vida. Y en un momento un predicador vino y le dijo, lo que tú tienes que hacer para poder ser libre de ese pecado que te tiene atado es comenzar a confesar que tú eres la justicia de Dios. Y este hermano dijo, mira, el problema es que mi pecado es muy grave. He sido adicto a una droga durante mucho tiempo. Y el otro, aquel predicador que le fue a compartir, le dice, ¿a qué droga has sido adicto? Dice, he sido adicto a la marihuana mucho tiempo y aún como cristiano, de vez en cuando, a veces una vez por semana, a veces cada tercer día, a veces caigo terrible, sigo fumando marihuana y caigo. Sin embargo, hace muchos años que yo acepté a Jesús. Y este predicador que fue a hablar con él, le dice, lo que necesitas hacer es empezar a creer que tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y esto lo encontramos en la palabra en Romanos, en el capítulo 5, ahí en el versículo 1 dice que el Señor Jesucristo dice ahí que por la fe nosotros tenemos paz, dice la palabra, en que hemos sido hechos justicia de Dios. En Romanos 5:17 dice que por la justicia y por la abundancia de la gracia nosotros reinamos en esta vida. Si tú te haces consciente que eres la justicia de Dios en Cristo Jesús, tú puedes ser libre. Tu libertad puede llegar a ti simplemente siendo consciente de cuál es tu identidad y quién eres tú en Cristo Jesús. Hablando sobre esto, esta persona empezó a declarar y empezó a decir, yo soy la justicia de Dios. Y le dijo, ¿pero qué hago? A veces me dan ganas de agarrar el cigarro. Le dijo, tú declara que eres la justicia de Dios. Tal y como dice la palabra, el Espíritu Santo te convence de que tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y aquel muchacho, en algún momento de tentación, después de que el predicador se fue, agarró aquel papel donde echaba
donde envolvía aquel carrujo que lo envolvía con aquella hierba de marihuana y agarraba aquel papel y empezaba a declarar: yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, porque la palabra dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Empezó a confesar ese verso de Romanos 5:1 y traía el papelito y lo dejaba y lo volvió a agarrar, y en algún momento le echó aquella hierba y empezó a confesar: yo soy la justicia de Dios. Y pasaron días y él no pasaba de agarrar el papel y echar la hierba, y en algún momento dijo: lo voy a encender, y lo prendió. Y dijo: soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, y apagó aquel carrujo de marihuana. Al otro día no aguantó, lo prendió y lo fumó. Y donde lo fumó, justo antes de fumar, dijo: soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y en ese momento que aspiró aquel humo, empezó a toser. Y donde empieza él a toser y le hace difícil a él poder aspirar ese humo, se da cuenta que él es libre. Dije, en ese momento me di cuenta que nunca más tenía que volver a agarrar un cigarrillo de marihuana, porque estaba convencido en mi corazón que yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. No sé cuál es el pecado en el cual tú estés involucrado. Tú dices: tal vez yo ya acepté a Cristo, pero estoy atado en este pecado. Quiero decirte que el amor de Dios es tan grande que Él no mira ese pecado, Él mira la justicia de Dios en Cristo Jesús que está dentro de ti. Dentro de ti, tú has sido justificado. Aquí adentro, en tu espíritu, está la justicia de Dios. Dentro de tu espíritu, tú eres una nueva creación. En Corintios, en 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces la palabra de Dios trae una convicción a tu vida de quién tú eres ahora, de quién fuimos. Éramos antes pecado, éramos antes pecadores, antes estábamos apartados de Dios. No somos pecadores salvos por la gracia. Fuimos pecadores y ahora hemos sido salvados por la gracia, y el Espíritu Santo usa la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar la palabra de Dios. La palabra de Dios es íntegra. Lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que va a ocurrir en tu vida. Eso es lo que va a ocurrir en tu corazón. La palabra de Dios trae libertad. En Hebreos 4:12, si tú me acompañas ahí, a Hebreos en el capítulo 4, en el versículo 2, este es un texto muy famoso, es un texto que muchos hemos memorizado y lo decimos, pero necesitamos que tener una revelación del texto. Cuando hablamos de revelación, hay un conocimiento revelado. No es un conocimiento ajeno a las Escrituras. No es una revelación nueva que no esté en la palabra. Conocimiento revelado significa un conocimiento que viene de la palabra escrita de Dios, pero que el Espíritu Santo lo está haciendo verdad en tu corazón. Cuando tú tienes un conocimiento que el Espíritu Santo ha revelado a tu vida, ese conocimiento se vuelve una roca sobre la cual tú estés parado, y a través de esa roca tú puedes tener firmeza en los embates y en las tormentas de la vida. Y aquí en Hebreos capítulo 4 verso 12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz. Bueno, eso quiere decir que Dios se comunica con nosotros. Eso quiere decir que Dios habla a nosotros y quiere tratar con nosotros, quiere tener una comunión con nosotros a través de la palabra de Dios. Cuando tú lees las Escrituras y lees la Biblia, tienes que entender que es Dios hablando a nosotros. Dios nos está hablando, y por eso dice: la palabra de Dios es viva. El logos, que es la palabra griega para palabra, y que también viene en Juan 1:1, en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Está hablando acerca de Jesús, y lo traducimos muy bonito, le ponemos el verbo, ¿no? Así lo tradujo Casiodoro de Reina, le puso el verbo, era con Dios, y suena muy poético, pero tiene que volverse una realidad, que es el logos, que esa palabra está viva y te está hablando a ti. El logos está hablándonos todo el tiempo, porque es una persona. Cuando tú simplemente aquí en este libro puedes leer muchas palabras que están aquí escritas, y mientras estén ahí solamente no va a estar vivo para ti. Solamente va a ser un texto, puede ser una letra muerta que no va a tener ninguna realidad para ti. Pero cuando comienza a hablar a tu vida, cuando tú lo comienzas a creer, ese logos adquiere esa vida especial para ti, comienza a darte una instrucción y una dirección, y por eso se vuelve eficaz.
¿Qué significa eficaz? Significa que funciona. Significa que va a llevar a cabo algo en ti. Significa que va a traer. ¿Y por qué lleva algo en ti? Porque tú estás escuchando la voz de Dios. Muchas veces nos aproximamos a Dios orando. Venimos a Él y oramos y pedimos y estamos encerrados en ese lugar de oración, pero no lo dejamos a Él hablar. ¿Por qué? Porque no vamos a la Biblia y nos sentamos a empezar a leer y comenzar a escuchar qué es lo que Dios nos quiere decir para ese momento, para esa circunstancia, para ese problema que estás enfrentando. O simplemente quizás no tengas ningún problema, pero Dios quiera hablarte a ti algo específico a tu vida. A veces yo me aproximo a Dios sin tener ningún problema, ninguna circunstancia pero yo quiero saber qué es lo que Él me quiere dar. Yo quiero saber qué es lo que Él me quiere decir. Yo quiero saber qué dirección, hacia dónde vamos a ir. ¿Dónde voy a obtener esa dirección? Sí, voy a entrar en oración, pero me voy a ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que el Espíritu Santo va a usar para hablar a mi vida. Muchos dicen, el Espíritu Santo me dijo, Dios me dijo. Pero si no está escrito en la palabra, yo pongo en duda que Dios te haya hablado. Hay personas que muchas veces me cuentan, es que soñé esto y pienso que Dios me está hablando. Y yo le pregunto, ¿te está hablando Dios? ¿O te está hablando la pizza que te comiste anoche? ¿Te está hablando Dios o te están hablando los tacos al pastor? ¿Te está hablando Dios o es simplemente tu imaginación? ¿Cómo sabemos si Dios nos está hablando? Con la palabra de Dios. Cuando yo voy a la palabra de Dios, ahí encuentro que Dios me está hablando a mí, está viva y es eficaz. ¿Cuándo se vuelve eficaz? Cuando yo la pongo por obra. ¿Cómo la puedo yo poner por obra? Creyendo primeramente qué es lo que dice ahí y actuando sobre de ello. Nuestro actuar, nuestras acciones deben ser el fruto de nuestra comunión con la palabra de Dios. Nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo, pero el Espíritu es el Espíritu de verdad. Espíritu de verdad, la palabra de Dios se vuelve viva y eficaz en mí cuando yo comprendo que es la verdad para mí. Cuando yo comprendo que es Dios hablándome a mí y lo pongo por obra, esas acciones que yo hago basadas en esa palabra, en esa convicción, ya no se vuelven una buena obra que yo estoy tratando de hacer para impresionar a Dios, sino el fruto del poder de esa palabra de gracia que está transformando mi vida. Y por eso dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios nos ayuda a determinar qué cosas son meramente humanas. Durante el transcurso de nuestra vida, nosotros hemos almacenado en nuestra alma mucha información, hemos almacenado muchas cosas, hemos almacenado hábitos, hemos almacenado emociones, hemos almacenado cosas que estamos programados, vamos a usar esa palabra, programados a hacer de cierto modo, porque así lo aprendimos y así nos amañamos, nos hemos habituado a hacer las cosas de ese modo. ¿Cómo los puedo cambiar o cómo puedo determinar qué cosa simplemente es mi corazón? Y en Proverbios dice un versículo que el corazón del hombre es engañoso. ¿Por qué? Porque ahí está el alma y en el alma es la sede de nuestras emociones, de nuestra mente y nuestra voluntad. Y en nuestras emociones, mente y voluntad durante años hemos estado metiendo información hábitos y todas estas cosas que no están acordes a la palabra. ¿Cómo las voy a cambiar? Bueno, la palabra de Dios es como esa espada que va a cortar y va a dividir. Sabes que estas cosas no son correctas, estas cosas no son bíblicas, estas cosas no son la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para mí. Por lo tanto, cuando me doy cuenta de eso, la palabra de Dios se vuelve viva y eficaz para mí porque puedo determinar estas cosas no son del Espíritu. Estas cosas son, por ahí se parte el alma y el espíritu. No quiere decir que el alma y el espíritu son separados literalmente el uno del otro. De hecho son inseparables. El alma y el espíritu están fundidos en nuestro ser. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Sin embargo, lo que sí quiere decir es que va a determinar estas cosas que están en el alma no están de acuerdo a la verdad que nos hace libres. En Juan capítulo 8, quiero que vayas conmigo ahí a Juan 8 en el versículo 44, otro texto también muy conocido, muy citado. La gente los dice todas estas cosas de memoria, pero es tiempo que comencemos nosotros fíjate lo que dice aquí en Juan, perdón, no es versículo 44,
es el versículo 30 y... Fíjate, el versículo 31 dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Ok? Y en el verso 36 dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sabemos que el Hijo es el Logos de Dios. Cuando nosotros comprendemos que Jesús, la persona del Hijo, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos está hablando, Jesús está vivo hoy, Él resucitó, y Él nos sigue hablando a través de esta palabra escrita. Cuando nosotros comprendemos eso, entonces esa palabra que nosotros escuchamos y que nosotros conocemos y que nosotros caminamos y actuamos en ella, esa palabra nos hace libres. Muchas veces escuchamos decir esa frase, se ha vuelto trillada: la verdad te hará libre. Pero ¿cuál verdad te hará libre? Estamos hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que te hace libre. Pero no solo la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que tú conoces y que ha venido a tu vida como una espada de dos filos y que ha venido a cortar, y que a través de ella tú has podido determinar cuáles son aquellas cosas que son de Dios y cuáles son aquellas cosas que no son de Dios. Leíamos en Juan 16, y lo último que dijimos que el Espíritu Santo hacía en nosotros, dice aquí que Él iba a convencer de que de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, la palabra de Dios es un juicio que viene a tu vida, pero escucha, muchas veces escuchamos juicio y entendemos condenación. Y en Cristo no hay ninguna condenación. Entonces no está hablando de un juicio de condenación. Lo que está diciendo es que el pecado ya fue juzgado en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús ya los llevó todos. Tú ya eres libre de ese pecado. Y no solamente el pecado ha sido juzgado, sino el príncipe de este mundo, nuestro enemigo Satanás, ha sido también juzgado y está derrotado y está vencido. Cuando habla de juicio, allí no está hablando de condenación por el pecado, no de condenación para nosotros, sino de la condenación que vino por el pecado en el sacrificio de Cristo Jesús. Cuando tú entiendes eso y esa palabra se vuelve real, de que en tu vida realmente en Cristo estás lavado y estás limpiado, y puedes venir a escuchar esa palabra, y la palabra va a empezar a cortar y va a empezar a decir: estas cosas que están aquí no pertenecen más a tu identidad. Y tú las empiezas a separar y empiezas a sacarlas de tu alma. ¿Cómo? Renovando tu entendimiento con la palabra de Dios. Allí es donde empieza el camino de tu libertad. Ahí es donde tú comienzas a ser libre, porque la palabra de Dios comienza a traer libertad cuando te empieza a revelar realmente cuál es tu nueva condición, quién eres tú, cuál es tu nueva identidad. Y tú empiezas a ver y a decir: ¿sabes qué? En mí, el que está en Cristo no peca. Eso está en Primera de Juan. ¿Cómo que? Pero yo peco, pero yo fallo. Sí, pero tu espíritu, allá adentro, hay una perfección que Dios ha dejado y tu espíritu no puede pecar. Ahora, en tu alma, quizás podemos tener emociones, pensamientos, cosas que puedan considerarse pecaminosas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Esta palabra es como un agua. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando tú vienes a la palabra, esa agua empieza a lavar. Empieza a sacar el mugrero, empieza a sacar lo que no sirve, empieza a cortar como una espada de dos filos. ¿Y qué hace? Separa las cosas que son del alma, las cosas que son del espíritu. Y sabes que las cosas que son del espíritu se comienzan a hacer una realidad en ti. Una realidad de la nueva creación. Tú te das cuenta que tú ahora eres un hijo de Dios. Te das cuenta que ahora eres aceptado por Dios. La palabra de Dios es fiel y su palabra es íntegra. Y lo único que tenemos que hacer es venir a la palabra y comenzar a creer todo lo que esa palabra nos dice. Cuando tú empiezas a declarar la palabra y a decir: ¿sabes qué? Te doy gracias, Señor, porque tú me aceptas. Te doy gracias, Padre, porque tú me has amado, porque tú has enviado a Jesús, que aun cuando antes yo era pecador, tú enviaste a Jesús a morir por mí. Y cuando tú estás creyendo esa palabra, empieza a haber una transformación en ti. Si tú nunca has
recibido a Jesús como Señor y Salvador, yo quiero invitarte el día de hoy a que tú le digas a Jesús que tú quieres recibir ese perdón de pecados. Hay perdón de pecados para todo aquel que para todo aquel que quiera venir a Él. El perdón de pecados está disponible para todo el mundo, pero tú puedes ser una realidad en tu vida. Y lo único que tienes que hacer es decir, Jesús, yo quiero que tú seas el Señor en mi vida. Y yo quiero invitarte para que tú hagas una oración conmigo, pero la vas a hacer en voz alta, de tal manera que tú te puedas escuchar. Esta oración son simples palabras, pero esta oración de simples palabras vale si tú la dices con fe. Si tú crees realmente que Jesús ha venido para perdón de tus pecados, solamente di después de mí. Di, querido Jesús, en esta hora yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Di en voz alta lo siguiente. Di, yo creo, Jesús, que tú moriste por mí en la cruz y derramaste tu sangre para perdón de mis pecados. Y yo recibo esa realidad del perdón de pecados en mi vida. Estoy arrepentido de mi vida pasada y vengo a tus pies, creyendo que moriste y resucitaste por mí. Jesús, quiero que seas mi Salvador. Jesús, quiero que seas mi Señor y te acepto hoy como tal. Te doy gracias por traer perdón de pecados a mi vida. Muchas gracias, Señor. Gracias por transformarme. Y todos oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, acuérdate, tu libertad se encuentra encerrada en la palabra de Dios y es tiempo de sacarla de ahí. Es tiempo de venir a esa palabra para que esa palabra empiece a transformar tu vida y comience a hacer de ti una realidad lo que tú ya eres en Cristo Jesús, una nueva criatura. Si tú recibiste a Jesucristo ahorita, tú ahora eres una nueva criatura. Dios te bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. Amén.